Siempre creí que el silencio era una forma de amor. 42 años callando, sonriendo, sirviendo el café antes de que me lo pidieran. 42 años ajustando mi voz para que no molestara, mis opiniones para que no incomodaran, mis sueños para que no ocuparan espacio. Y aún así, no fue suficiente. La mañana que cambió todo comenzó como cualquier otra. Era martes. Tenía las manos en la masa del pan, igual que siempre. La radio sonaba bajito en la cocina. El sol entraba por la ventana del fregadero. Y yo pensaba, como muchas veces, que quizás así era la vida. Quizás la vida era eso. Rutina, silencio y la sensación permanente de que algo faltaba, pero no sabías nombrarlo. Entonces sonó el teléfono de Rodrigo. No era raro que sonara. Lo que era raro era que él lo había dejado olvidado sobre la mesa del comedor. Él, que nunca se separaba de ese aparato. Él, que lo llevaba hasta el baño. Lo miré desde la cocina. Siguió sonando. Me limpié las manos en el delantal y me acerqué, solo para silenciarlo. No tenía intención de ver nada. Eso es lo que me digo todavía. No tenía intención. Pero el nombre en la pantalla me detuvo. Oficina Notarial Herrera e Hijos. ¿Para qué llamaría una notaría y iba mi esposo un martes por la mañana? No contesté. No era mi teléfono. Volví a la cocina y seguí amasando. Pero mis manos ya no tenían el mismo ritmo. Mis manos sabían algo que mi cabeza todavía no quería admitir. Rodrigo bajó 20 minutos después, ya vestido, oliendo a su colonia de siempre. Me dio un beso en la mejilla, recogió el teléfono sin decir nada y salió. Yo me quedé con las manos llenas de harina y una pregunta pegada en el pecho. Tengo 61 años. Una hija, Valeria, que vive a 2 horas de distancia y llama los domingos si no se le olvida. Un hijo, Marco, que vive en la misma ciudad que nosotros, pero que desde que se casó con Patricia, aparece solo en Navidad y en los cumpleaños. Y no siempre. Me llamo Carmen. No soy una mujer dramática. Nunca lo fui. Mis amigas me dicen que soy demasiado tranquila, que dejo pasar demasiado. Quizás tienen razón. Quizás lo que me pasó a mí le pasa a muchas mujeres que aprendieron desde niñas que aguantar era una virtud. Rodrigo y yo nos casamos jóvenes. Él tenía un pequeño negocio de ferretería que con los años creció. Yo lo ayudé desde el principio. Llevaba los libros de contabilidad, atendía a los proveedores. Fui la voz del negocio mientras él era la cara. Nunca tuve un salario. Era nuestro negocio. Eso me decía él, nuestro. Cuando el negocio creció, él contrató gente. Y poco a poco, sin que yo me diera cuenta bien, fui quedando afuera. Primero dejé de ir todos los días. Luego solo los viernes. Luego ya no fui más porque Rodrigo decía que yo me confundía con los nuevos sistemas, que mejor me quedara en casa, que él lo manejaba. Yo lo dejé. Ahora pienso que ese fue mi primer error. O quizás no fue un error mío. Quizás fue el primer paso de un plan que él tenía muy claro, y yo ni sospechaba. Esa noche durante la cena, lo observé diferente. Rodrigo comió como siempre. Habló del tráfico, de un proveedor que le había fallado, de que el vecino de la esquina había pintado su casa de un color horrible. Nada fuera de lo común. Pero yo lo miraba y pensaba, ¿una notaría? ¿Por qué una notaría? No dije nada. Todavía no. Después de cenar, él se fue a ver televisión. Yo lavé los platos como siempre. Y mientras lo hacía, escuché que marcaba un número. Su voz era baja, pero la cocina y la sala están separadas solo por un pasillo corto. Y yo tengo buen oído. Sí, mañana puedo ir a primera hora, dijo. Silencio. No, ella no sabe nada. No tiene por qué saber. Dejé de mover el estropajo. Está bien, hasta mañana. El agua seguía corriendo. Yo no me moví hasta que escuché el volumen del televisor subir de nuevo. Ella no sabe nada. Yo era ella. Y ella. En ese momento sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo mientras Rodrigo roncaba a mi lado. Tranquilo, ajeno. Como si nada. Pensé en muchas cosas. En los últimos años.
en cómo había cambiado él, tan despacio que yo casi no lo noté, en cómo ya no me preguntaba mi opinión sobre nada importante. No sé en cómo las cuentas del negocio habían pasado a estar solo a su nombre, por cuestiones de impuestos. Me explicó una vez en cómo la casa, que habíamos comprado juntos, también estaba solo a su nombre desde aquella refinanciación de hacía 8 años. Eso último lo había firmado yo misma, sin leer bien los papeles. Él me los pasó rápido, señalando dónde firmar. «Es un trámite, Carmen. No te compliques». Yo no me compliqué. A las 3 de la mañana me levanté despacio, salí de la habitación y fui a la sala. Me senté en el sillón a oscuras y por primera vez en muchos años me permití pensar lo que había estado evitando pensar. ¿Qué tenía yo, realmente, a mi nombre? Empecé a repasar. La casa, él, el negocio, él, las cuentas de ahorro, él, con mi nombre añadido, pero administradas por él, el carro, él. Yo tenía una cuenta pequeña donde Rodrigo me depositaba cada mes para los gastos del hogar. Una cuenta que dependía de que él decidiera depositar. 42 años de matrimonio. Y yo no tenía nada propio. Eso no fue un pensamiento dramático. Fue un pensamiento frío. Claro. Como el agua del grifo a las 3 de la mañana. Al día siguiente esperé a que Rodrigo saliera. Luego abrí su escritorio. Él siempre lo dejaba con llave. Pero yo sabía dónde guardaba la llave desde hacía 20 años. Dentro del florero azul del pasillo, envuelta en un pañuelo. Él creía que yo no lo sabía. Quizás nunca pensó que yo buscaría. Abrí el cajón de arriba. Facturas, recibos, nada raro. El cajón del medio tenía una carpeta amarilla que nunca había visto. La saqué. Adentro había documentos con el membrete de la notaría Herrera e Hijos. Los leí despacio. Sí, aunque algunas partes no las entendí bien. Pero entendí suficiente. Rodrigo estaba transfiriendo partes del negocio a una empresa nueva. Una empresa cuyo único socio registrado era Marco, nuestro hijo. Me senté en la silla de su escritorio y releí la primera página. Luego la segunda. Luego la primera de nuevo. Marco. Mi hijo. El mismo Marco que me llamaba mamá. Con esa voz cariñosa cada vez que necesitaba algo. El mismo que se había casado con Patricia. Y desde entonces parecía vivir en otro mundo. El mismo que en la última reunión familiar me había dicho, con una sonrisa, que papá estaba modernizando el negocio, que era lo mejor para todos. Así que era eso. Así que todos no me incluía. Guardé la carpeta exactamente como la encontré. Cerré el cajón, puse la llave de vuelta en el florero y me fui a la cocina a prepararle el almuerzo a Rodrigo para cuando volviera. Porque eso era lo que hacía yo todos los días y porque necesitaba tiempo para pensar. Pero antes de llegar a Keshita a la cocina, me detuve en el pasillo. Saqué mi teléfono y fotografié cada página de esa carpeta. Valeria me llamó el domingo siguiente, como siempre. ¿Cómo estás, mamá? Bien, hija. ¿Y tú? Bien, bien. Ocupada. Oye, ¿papá está ahí? Siempre preguntaba por él también. Eso estaba bien. Era su padre. Pero esa vez, escucharla preguntar primero por él, me dolió de una manera diferente. «Está en el patio», dije. «Ah, bueno. Oye, mamá, ¿tú sabes algo de unos cambios que está haciendo papá en el negocio?» Marco me contó algo, pero no entendí bien. Me detuve. ¿Qué te contó Marco? Que papá está reorganizando las cosas. Que va a pasar algunas partes a nombre de Marco para que sea más fácil en el futuro. Algo así. ¿Tú sabías? Claro, dije. Y mi voz sonó completamente normal. Eso me sorprendió. Pensé que ibas a temblar. Pensé que se me iba a notar algo. Pero no. 42 años de callar me habían dado una habilidad que nunca pedí. Saber disimular. «Bueno, entonces está bien», dijo Valeria. «Oye, te llamo más tarde, que tengo que salir». Colgó antes de que yo dijera adiós. Me quedé con el teléfono en la mano, en silencio. Y pensé... Ella tampoco sabe todo. O sabe algo y lo está dejando pasar. No sabía cuál de las dos opciones me dolía más. Esa semana busqué a una abogada. No le dije nada a nadie.
Busqué en internet, leí comentarios, encontré un nombre: Doctora Sonia Palma. Especialista en Derecho Familiar y Patrimonial. Oficina en el centro. Y pedí una cita para el jueves por la mañana, mientras Rodrigo estaba en el negocio. Me vestí bien ese día. No sé por qué. Quizás porque hacía mucho que no me vestía para nada que fuera mío. La doctora Palma era una mujer de unos 45 años. Directa, con lentes pequeños y una libreta donde escribía todo a mano. Le conté. Le mostré las fotos de los documentos en mi teléfono. Le expliqué lo de la casa, las cuentas, el negocio, los años de trabajo sin salario. Ella escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, anotó algo en su libreta y me miró. «Señora Carmen, ¿usted tiene algún documento que acredite su participación en el negocio durante todos estos años? Recibos, correos, contratos, fotos, testimonios, cualquier cosa. Tengo cajas en el cuarto de las cosas viejas», dije. Nunca las tiré. Ella asintió lentamente. «Bien, no tire nada. No firme nada. Y no le diga pachepastari a su esposo que vino aquí. ¿Es grave?», pregunté. Ella no respondió de inmediato. Ordenó sus papeles. Y entonces dijo algo que se me quedó grabado. «Lo que me está describiendo, señora, no ocurrió de un día para otro. Esto lleva tiempo planeado. Salí a la calle y el sol me pegó en la cara. Llevaba 42 años sin ver bien lo que tenía delante. Pero el jueves, por primera vez, empecé a ver. Y lo que había visto no me gustaba. Pero tampoco me ibas a detener». Esa noche, cuando Rodrigo me preguntó cómo había pasado el día, le sonreí como siempre. «Tranquilo», le dije. «Como siempre». Él asintió y siguió viendo su programa. No sabía que en mi teléfono tenía fotografías de sus documentos secretos. No sabía que esa mañana había hablado con una abogada. Sí, no sabía que en el cuarto de las cosas viejas había cajas llenas de pruebas de todo lo que yo había construido con él, año tras año, en silencio. Todavía no sabía que el silencio que siempre usó en mi contra estaba a punto de volverse mi arma más poderosa. Entonces escuché un sonido. El teléfono de Rodrigo vibró sobre la mesa de noche. Él no estaba en la habitación. Yo sí. La pantalla se iluminó una vez, 2 veces. Yo no me moví, pero mis ojos sí. El nombre que apareció no era de la notaría. Era un nombre de mujer. Solo el nombre, sin apellido. Luciana. El teléfono dejó de vibrar. El mensaje quedó visible unos segundos antes de que la pantalla se apagara. No alcancé a leer el texto completo. Solo vi las primeras palabras. «¿Ya hablaste con ella? Necesito saber si...». La pantalla se apagó. Yo seguí sentada en la orilla de la cama, con las manos en el regazo, completamente quieta. Rodrigo entró al cuarto 2 minutos después. Secándose las manos con una toalla, miró el teléfono sobre la mesa de noche. Lo tomó, lo desbloqueó, leyó algo y lo guardó en su bolsillo sin decir una palabra. «¿Ya te vas a dormir?», me preguntó. «Sí», dije. «Estoy cansada». Él apagó la luz de su lado y se acomodó. En menos de 10 minutos estaba dormido. Yo volví a mirar el techo. Luciana. Un nombre. Solo un nombre. Pero ese nombre tenía la capacidad de reordenar todos los últimos años de mi vida de una manera que todavía no quería terminar de entender. No hice nada impulsivo. Eso fue lo más difícil. Todas las mañanas del mundo me decían que actuara, que confrontara, que gritara. Pero yo había aprendido, en esos días extraños desde la llamada de la notaría, de que actuar rápido era exactamente lo que no debías hacer. La doctora Palma me lo había dicho con otras palabras. No mueva nada hasta que sepamos dónde está parado el piso. Así que seguí cocinando. Seguí sonriendo. Seguí siendo Carmen, la esposa tranquila, la que no complica las cosas. Y mientras tanto, fui al cuarto de las cosas viejas. Era un cuarto pequeño al fondo del pasillo, lleno de cajas que Rodrigo nunca tocaba porque decía que eran mis cosas sentimentales. Como si los recuerdos fueran un estorbo. Ahí guardaba yo los álbumes de fotos, las carpetas de los niños cuando eran pequeños, las cartas viejas. Y también, sin haberlo planeado,
sin saber que algún día me servirían de algo. Tenía guardadas todas las facturas y registros del negocio, de los primeros 15 años. Los había guardado por costumbre, por orden, porque así era yo. Empecé a abrir cajas. En la tercera encontré lo que buscaba. 2 carpetas gruesas con registros de proveedores, pedidos, pagos, fechas que iban desde el primer año del negocio hasta el año en que Rodrigo me fue alejando de a poco. Mi letra en casi todas las páginas, mis firmas en varias, en algunas incluso, mi nombre completo como contacto principal con los proveedores. Saqué las carpetas y las llevé a mi cuarto. Esa tarde, mientras Rodrigo dormía la siesta, fotografié cada página. Eran 147 fotos. Las guardé en una carpeta de la nube a la que solo yo tenía acceso, con una contraseña que nunca había usado para nada más. El jueves siguiente volví a ver a la doctora Palma. Le mostré las fotos de los registros. Ella los revisó con calma, pasando la pantalla de mi teléfono con el dedo, sin apresurarse. «Esto es muy útil», dijo finalmente. «Establece participación real. No era empleada, era socia de hecho, aunque nunca se formalizó así. Él nunca quiso formalizarlo», dije. Siempre había una razón, que los impuestos, que el contador, que ya lo hacíamos después. Ella sintió como si ya lo hubiera escuchado antes. Probablemente lo había escuchado muchas veces. «Y la propiedad del inmueble donde funcionaba el negocio. Creo que también está a su nombre. ¿La casa donde viven? A su nombre. Desde hace 8 años. Usted firmó esa transferencia». «Firmé algo. No lo leí bien. Él me dijo que era un trámite». La doctora Palma cerró su libreta por un momento. Me miró directamente. «Señora Carmen, quiero ser honesta con usted. Su situación es recuperable, pero va a requerir tiempo, documentación y paciencia. No es un proceso de 2 semanas. ¿Cuánto tiempo? Depende de muchas cosas. Pero primero necesito saber si usted está dispuesta a llegar hasta el final, porque una vez que iniciemos, no conviene detenerse a la mitad». La miré. Pensé en Rodrigo durmiendo tranquilo cada noche. Pensé en Marco firmando documentos que yo nunca vi. Pensé en Luciana y en ese mensaje que no terminé de leer. Pensé en 42 años de una vida que creí que era mía y que resultó estar construida sobre un suelo que yo no pisaba. «Estoy dispuesta», dije. «Bien». Ella volvió a abrir su libreta. «Entonces necesito que busque algo más. Cualquier comunicación entre su esposo y su hijo relacionada con el negocio. Correos, mensajes, cualquier cosa. No tengo acceso a sus teléfonos. ¿Tiene acceso a alguna computadora que él use en casa?». Pensé un momento. «Hay una computadora vieja en el estudio. Rodrigo a veces la usa cuando no quiere trabajar desde el teléfono. ¿Sabe la contraseña?». «No, pero sé que la tiene guardada escrita en algún lado. Él siempre olvida las contraseñas». La doctora Palma no dijo nada más sobre ese tema. Pero yo entendí lo que no dijo. Esa noche, mientras Rodrigo veía el partido, entré al estudio. La computadora estaba sobre el escritorio, cerrada. Al lado había un cuadernito pequeño, de esos que regalan en los bancos, con una espiral plateada. Rodrigo anotaba ahí los teléfonos, las citas, las cosas que no quería olvidar. Lo abrí. En la tercera página, entre el número del electricista y la fecha de vencimiento de un seguro, había una contraseña escrita con su letra apretada. Ferreteria 2018. La misma falta de imaginación de siempre. Encendí la computadora. Ingresé la contraseña. Entré. El escritorio estaba lleno de carpetas con nombres de proveedores y años. Nada que llamara la atención a primera vista. Pero había una carpeta que no tenía nombre de proveedor. Se llamaba simplemente PM. La abrí. Adentro había correos guardados como documentos de texto. Los reconocí porque así hacía Rodrigo cuando quería conservar algo, sin que quedara en el historial del correo. Los copiaba y los pegaba en un archivo de texto. Eran correos entre él y Marco. Los empecé a leer. El primero era de hacía 1 año y 4 meses. Marco le preguntaba a su padre cómo iba el proceso con la notaría.
Rodrigo le respondía que todo estaba en marcha, que el abogado había dicho que lo más conveniente era hacer la transferencia gradual para no levantar sospechas de las autoridades fiscales. Para no levantar sospechas, seguí leyendo. En otro correo, y de hacía 8 meses, Marco preguntaba: ¿Y mamá? ¿Qué pasa si se da cuenta? Rodrigo respondía: tu madre no revisa nada. Nunca lo ha hecho. No te preocupes por eso. Me quedé mirando esa línea durante un tiempo que no supe medir. Tu madre no revisa nada. Tenía razón. Durante 42 años, él tuvo razón. Pero ya no. Fotografié la pantalla con mi teléfono. Luego pasé al siguiente archivo. Y entonces encontré algo que no esperaba. Había un correo de Marco que decía: papá, Patricia me preguntó si cuando todo esté a mi nombre, ella también vaya a figurar. ¿Qué le digo? Rodrigo respondía: dile que sí, para que no moleste. Después vemos. Patricia, mi nuera, la mujer de mi hijo, que también estaba en esto, que también sabía, que también esperaba su parte. Cerré la computadora exactamente como la encontré. Salí del estudio en silencio. O fui al baño, cerré la puerta con llave y me senté en el borde de la bañera. No lloré. Quería llorar, pero no pude. Era como si algo adentro mío hubiera decidido que el llanto ya no servía para lo que venía. Mi marido, mi hijo, mi nuera, los 3. Volví a ver a la doctora Palma 2 días después, sin cita previa. La secretaria iba a decirme que esperara hasta la semana siguiente, pero algo en mi cara hizo que fueras a avisar primero. La doctora Palma me recibió entre 2 reuniones. Le mostré las fotos de los correos. Mientras ella los leía, yo miraba por la ventana. Cuando terminó, dejó el teléfono sobre el escritorio y se recostó en su silla. ¿Cuánto tiempo lleva usted guardando todo esto sola?, me preguntó. Desde hace 3 semanas. ¿Le ha dicho algo a alguien? No. ¿Ni a su hija? Dudé. No sé en qué lugar está Valeria en todo esto. Eso es importante saberlo antes de avanzar. Lo sé. Hice una pausa. Pero no sé cómo preguntarle sin que le avise a su padre. La doctora Palma asintió lentamente. De acuerdo. Entonces, por ahora trabajamos con lo que tenemos. Y lo que tenemos ya es bastante. Me explicó los pasos siguientes. Habló de un proceso legal que yo nunca había imaginado tener que iniciar. Habló de derechos que me correspondían por los años de trabajo no reconocido. Habló de la casa, de cómo la firma de aquella refinanciación podría impugnarse si se demostraba que no había sido informada plenamente. Escuché todo. Cuando salí, caminé despacio por la calle. Era una tarde gris. Amenazaba lluvia. La gente pasaba ya a mi alrededor con ese apuro de siempre, sin mirarme. Pensé en la mujer que entró a esa oficina 3 semanas atrás, la que no sabía bien qué iba a decir, no que llevaba las fotos en el teléfono con las manos todavía un poco temblorosas. Y pensé en la mujer que salía ahora. No eran tan diferentes por fuera. Misma ropa sencilla, mismo pelo recogido, mismos zapatos cómodos, pero algo adentro había cambiado de lugar. Como cuando mueves un mueble pesado y el cuarto de repente parece más grande. Si esta historia te está tocando como a mí me tocó vivirla, suscríbete antes de continuar. Lo que viene ahora es donde todo empieza a moverse. Esa noche, en la cena, Rodrigo estaba de buen humor. Contó un chiste malo, como hacía cuando las cosas le iban bien en el negocio. Comió con apetito. Me dijo que el arroz había quedado muy bueno, que cómo lo hacía tan bien después de tantos años. Práctica, le dije sonriendo. Él se rió. Yo lo miraba y pensaba, no sabes nada de lo que está pasando. ¿O crees que todo sigue igual? ¿Crees que yo sigo siendo la misma Carmen que firmaba sin leer? Que no revisaba nada, que dejaba pasar. Pero había un problema. Esa noche, mientras recogía la mesa, encontré debajo del mantel individual de Rodrigo una nota escrita a mano. Una hoja pequeña, doblada. No era mía. No era letra de él. La abrí. Decía: Carmen, necesito hablar contigo. Sin Rodrigo. Es urgente. Beatriz, la hermana menor de Rodrigo.
la que vivía al otro lado de la ciudad y que desde hacía años tenía una relación fría con él, por razones que nunca me explicaron del todo. La que en las reuniones familiares siempre me miraba con una expresión que yo nunca supe leer bien. ¿Cuándo había metido esa nota debajo del mantel? ¿Había entrado a la casa sin que yo lo notara? ¿O había alguien más que la puso ahí? Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo de mi delantal. Rodrigo seguía en la sala con el televisor encendido. Yo me quedé de pie en la cocina, con el papel en el bolsillo y el corazón golpeando más rápido de lo que quería. Beatriz sabía algo. Y por la forma en que había escrito "es urgente", sentí que lo que sabía era peor que todo lo que yo ya había descubierto. Llamé a Beatriz al día siguiente, desde el carro, con el motor apagado frente a la panadería, donde a veces compraba el pan de la semana. No quería llamarla desde la casa. Sonó 3 veces y contestó. Carmen. Su voz sonó aliviada, como si hubiera estado esperando mi llamada con los nervios apretados. Gracias por llamar. ¿Dónde puedo verte? Le pregunté directamente. No tenía tiempo ni energía para rodeos. Silencio breve. ¿Conoces la cafetería que está frente al Parque Simón? La del toldo verde. Sí, mañana a las 10. Y Carmen, no le digas a nadie. Colgué. Me quedé mirando el volante un momento. Luego entré a comprar el pan, porque si llegaba a casa sin el pan, Rodrigo preguntaría por qué había salido. Así era mi vida. Cada movimiento calculado para no despertar sospechas en el hombre que llevaba años moviéndose en secreto dentro de la mía. La cafetería tenía pocas mesas y olía a canela. Beatriz ya estaba cuando llegué, con un café a medio tomar frente a ella y los dedos inquietos sobre la mesa. Era 5 años menor que Rodrigo, pero ese día parecía cargada de algo que la envejecía. Me senté. La miré. ¿Cómo supiste que algo pasaba? Le pregunté, antes de que ella empezara. Porque Rodrigo cometió un error, dijo. Me llamó hace 3 semanas. Creyó que me llamaba a mí para pedirme que firmara algo. Un poder notarial. Pero yo creo que marcó mi número sin querer. Porque cuando contesté, él pareció sorprendido y colgó casi de inmediato. ¿Qué tipo de poder notarial? Beatriz abrió su bolso y sacó un sobre. Lo puso sobre la mesa, pero no lo empujó hacia mí todavía. Días después, un mensajero me trajo esto a mi casa. No sé si fue un error o si Rodrigo quiso tantear si yo cooperaba. Adentro había una carta del abogado de mi hermano pidiéndome que firmara un documento donde yo renunciaba a cualquier reclamación futura sobre los bienes de la familia de nuestros padres que pudieran estar vinculados al negocio. Me quedé quieta. ¿Qué bienes? Beatriz me miró con una expresión que mezclaba vergüenza y cansancio. Carmen, cuando mis padres murieron, hace 18 años, dejaron un terreno grande, en las afueras. Rodrigo me convenció de que lo pusiera todo a nombre del negocio, que así se valorizaba mejor, que ya después lo repartíamos. Yo era joven. Confiaba en él. Lo firmé. Y ese terreno vale hoy mucho dinero. Mucho. Han construido todo alrededor. Y ahora Rodrigo lo está traspasando a la empresa nueva de Marco, sin darme nada, sin consultarme. Y quiere que yo firme un papel diciendo que no tengo derechos. Me recosté en la silla. Era más grande de lo que yo creía. Mucho más grande. No lo firmaste, dije. No, pero tampoco sé qué hacer. Rodrigo es mi hermano, y yo no quiero destruir a la familia, pero... Se le quebró un poco la voz. La contuvo. Carmen, tú eres su esposa. Tú tienes más derecho que nadie. Y si tú no sabías nada de esto, entonces no es solo un problema mío. Empujó el sobre hacia mí. Ahí están copias de todo lo que tengo. Los documentos del terreno, la carta del abogado. Todo. Lo tomé. Tengo una abogada, le dije. Beatriz me miró como si eso fuera lo último que esperaba escuchar. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 semanas. Algo cambió en su cara. Una mezcla de sorpresa y alivio. Entonces no estoy sola en esto, dijo. No, le respondí. Ya no estás sola. Pagué los 2 cafés. Salimos juntas a la calle. Antes de despedirnos, Beatriz me tomó del brazo. Carmen, hay algo más que tienes que saber.
Algo que no está en esos papeles. La miré. Luciana, dijo. El nombre me cayó encima como un balde de agua fría, aunque ya lo había escuchado en la pantalla del teléfono de Rodrigo. Escucharlo en voz alta, de los labios de otra persona, era diferente. ¿Quién es?, pregunté, aunque algo en mí ya intuía la respuesta. Es una mujer. Rodrigo la conoció hace 4 años en una feria de proveedores. Ella tiene una empresa de distribución. Al principio era solo negocios, eso me dijeron. Pero hace 2 años me enteré, por una prima en común, que la relación era otra cosa. No dije nada. No quise decirte antes porque no estaba segura. Y porque pensé que quizás tú ya sabías y habías decidido seguir así. Muchas mujeres lo hacen. Yo no sabía, dije. Lo sé, por eso te lo digo ahora. Caminé hasta mi carro sola. Me senté adentro. Y esta vez sí lloré. No mucho. No largo. Fue un llanto corto y seco, como el que sale cuando el cuerpo necesita liberar algo para poder seguir funcionando. Luego me limpié la cara. Y llamé a la doctora Palma. La doctora Palma escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, hizo una pausa breve. La cuñada puede ser una pieza clave, dijo. Si está dispuesta a declarar y a presentar los documentos del terreno, eso cambia el peso del caso considerablemente. Creo que está dispuesta. Bien. Necesito que vengan juntas la próxima semana. Y Carmen, necesito preguntarle algo importante. Dígame, ¿usted quiere separarse de su esposo? La pregunta me sorprendió, aunque no debería haberlo hecho. Era la pregunta lógica. Era la pregunta que yo misma me había estado evitando hacerme directamente. No sé si quiero separarme, respondí con honestidad, pero sí sé que quiero lo que me corresponde. Y sé que no voy a firmar nada más sin leerlo. Eso es suficiente para empezar, dijo ella. Esa semana observé a Rodrigo con ojos distintos, no con odio. Eso me sorprendió. Pensé que cuando supiera todo lo que había descubierto, el odio sería lo primero que sentiría. Pero no era odio lo que me llenaba el pecho. Era algo más frío, más parecido a la decepción que llega tarde, cuando ya procesaste tantas cosas que el dolor se convirtió en claridad. Lo te observaba comer, hablar por teléfono, hojear el periódico. Lo observaba dormir. Y pensaba, ¿cuándo empezaste a verme como un obstáculo? ¿Desde el principio o fue gradual? Como todo lo demás, un jueves por la tarde, sin haberlo planeado, lo escuché hablar en el patio. Yo estaba tendiendo ropa en el corredor interior. Él no sabía que yo podía oírlo desde ahí. Hablaba con alguien, con voz baja pero no lo suficientemente baja. Ya está casi todo listo, decía. El mes que viene cerramos el traspaso final. Pausa. No, ella no sospecha nada. Ya te dije, pausa más larga. Sí. Después de eso podemos hacer lo que hablamos. Después de eso podemos hacer lo que hablamos. No sabía con quién hablaba. No sabía qué era lo que habían hablado. Pero el tono era el de alguien que estaba contando los días para que una etapa terminara. Y yo era la etapa que tenía que terminar. Seguí tendiendo ropa en silencio. Una sábana, una camisa, una toalla. Mis manos seguían moviéndose solas mientras algo en mi cabeza reordenaba todo con una velocidad que no me había conocido antes. El mes que viene. No tenía mucho tiempo. Esa noche, después de cenar, le envié un mensaje a la doctora Palma. Necesito acelerar el proceso. Creo que hay menos tiempo del que pensábamos. Ella respondió en 20 minutos. Mañana a las 8 de la mañana. Venga con todo lo que tiene. Si estás llegando hasta aquí, quiero pedirte algo. Dale like a este video. No cuesta nada y me ayuda más de lo que imaginas a seguir contando historias como esta. La reunión del viernes fue larga. Estuvimos 3 horas en la oficina de la doctora Palma. Ella, yo y una colega suya especializada en derecho societario. Una mujer joven de apellido Rendón, que hablaba rápido y tomaba notas en una tablet. Revisaron todo. Los documentos del negocio, las fotos de los correos, el sobre que me dio Beatriz, la información del terreno. La doctora Rendón hacía preguntas técnicas que yo a veces no entendía del todo,
y las dos abogadas se respondían entre ellas con términos que sonaban a otro idioma. Pero lo que sí entendí fue el resumen final. La doctora Palma lo dijo claro. Carmen, usted tiene caso. Un caso sólido. El trabajo no remunerado durante décadas como socia, de hecho, es reconocido en la jurisprudencia. La transferencia de la casa puede cuestionarse. El terreno de la cuñada abre otro frente. Y los correos que fotografió, aunque no fueron obtenidos de forma que pueda usarse en todas las instancias, pueden orientar la investigación hacia documentación formal. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, pregunté. Significa que si iniciamos el proceso ahora, podemos solicitar medidas cautelares que congelen los traspasos en curso mientras se resuelve el fondo. Eso detiene el traspaso final del que usted escuchó hablar. ¿Y si él se entera antes de que ustedes puedan hacer eso? Las dos se miraron brevemente. Por eso hay que actuar esta semana, dijo la doctora Rendón. ¿Esta semana? Sí. ¿Está usted de acuerdo? Pensé en Rodrigo en el patio, contando los días. Pensé en Marco firmando papeles. En Patricia calculando su parte. En Luciana esperando que lo que habían hablado pudiera por fin suceder. Pensé en 42 años. Sí, dije. Estoy de acuerdo. Salí de esa oficina con una carpeta de documentos que yo debía firmar y devolver antes del lunes. Mientras caminaba hacia mi carro, el teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria. «Mamá, ¿podemos hablar hoy? Algo me tiene preocupada». Me detuve en la acera. Valeria, mi hija, la que llamaba los domingos y no se le olvidaba. La que me había preguntado por los cambios en el negocio con una voz demasiado casual para ser casual. ¿Estaba ella también dentro de todo esto? ¿O estaba, como yo, empezando a ver algo que no le gustaba? Le respondí. «Claro, hija, llámame cuando quieras». El teléfono sonó casi de inmediato. «Mamá», dijo Valeria. Y su voz tenía un tono que no le había escuchado desde que era adolescente. Insegura, casi asustada. «Necesito contarte algo. Pero primero tienes que prometerme que no te vas a alterar. Cuéntame, Valeria». Silencio breve. La semana pasada Marco me llamó. Me dijo que papá quería incluirme en algo, en unos documentos. Me dijo que solo tenía que firmar, que era un trámite. Me mandó los papeles por correo. El aire se me detuvo en la garganta. «¿Los firmaste?» «No», dijo. «Porque los leí. Y lo que decía ahí no era ningún trámite, mamá. Decía que yo cedía cualquier derecho futuro sobre los bienes familiares. ¿Por qué tendría que firmar eso yo?» Cerré los ojos un segundo. Luego los abrí. «Valeria, no firmes nada. Nada. ¿Me escuchas?» «Sí, pero mamá, ¿qué está pasando?» «Esta semana te cuento todo. Pero primero necesito que me hagas un favor». «¿Qué favor?» «Guarda esos correos que te mandó Marco. No los borres. Y no le digas a nadie que hablamos hoy». Silencio. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy mejor que nunca», le dije. Y era verdad. Por extraño que sonara, era completamente verdad. Esa noche puse la carpeta de documentos dentro de mi bolso grande, debajo de una bufanda. La escondí en el closet de mi cuarto, en la parte de atrás donde Rodrigo nunca miraba. Todo estaba en movimiento. Pero mientras guardaba la carpeta, escuché la puerta principal abrirse. Rodrigo había salido a comprar cigarrillos. Eso me había dicho. Pero había salido hace casi 2 horas. Escuché sus pasos en el pasillo. Y luego escuché otra cosa. Una voz que no reconocí de inmediato. Alguien había entrado a la casa con él. Me quedé completamente inmóvil dentro del closet. No era un escondite planeado. Había estado acomodando la carpeta en la parte de atrás cuando escuché la puerta. Y el instinto me hizo quedarme donde estaba, agachada entre las blusas y los sacos de invierno, con el corazón golpeando tan fuerte que me parecía imposible que no se escuchara. Las voces venían del pasillo. La de Rodrigo, primero. «Entra, entra». «Ella no está», salió a lo de una amiga. Y la otra voz, una voz de mujer. Baja, tranquila, con un acento ligeramente distinto al de aquí. «¿Estás seguro?» «Sí. Tenemos tiempo». Los pasos se acercaron.
Pasaron frente a la habitación. Siguieron hacia el estudio. Esperé. No me moví durante varios minutos que se sintieron como horas. Luego, muy despacio, abrí la puerta del closet unos centímetros. Silencio en el pasillo. Salí. Caminé descalza hacia el estudio, pegada a la pared, evitando el tablón del suelo que siempre crujía frente a la puerta del baño. Me detuve antes de llegar a la puerta del estudio, que estaba entornada. Escuché. Rodrigo hablaba en voz baja, pero clara. El notario dice que si firmamos el lunes, el traspaso queda registrado antes de fin de mes. ¿Y el tema de la hermana? Beatriz no va a hacer nada. Nunca ha hecho nada. Tú no la conoces. Es una cobarde. Pausa. ¿Y Carmen? Rodrigo se rió. Una risa corta, casi despectiva. Carmen menos. Lleva 40 años sin revisar un solo papel. ¿Por qué lo haría ahora? Escuché el sonido de algo que se ponía sobre el escritorio. Una carpeta, quizás. ¿Esto es todo? Preguntó ella. Eso es todo. Cuando esto esté firmado, lo que hablamos puede empezar a moverse. Primero esto. Luego lo otro. Un paso a la vez. ¿Cuánto tiempo más? 2 meses. 3 a lo mucho. Silencio. Bien, dijo ella. Me alejé del pasillo con el mismo cuidado con que había llegado. Volví a la habitación. Me senté en la orilla de la cama y miré mis manos. Luciana estaba en mi casa. Estaba en el estudio de mi casa, revisando documentos con mi marido, hablando de plazos y pasos. Como si esta fuera también su casa. Como si yo fuera solo un problema de logística que se resolvería en 2 o 3 meses. No sentí rabia en ese momento. Eso me sorprendió otra vez. Lo que sentí fue algo diferente, más parecido a una certeza. La certeza de que todo lo que había hecho en las últimas semanas, cada foto, cada reunión, cada documento guardado, había sido exactamente lo correcto. Rodrigo creía que yo no revisaba nada, pero llevaba semanas revisando todo. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a la doctora Palma. Esta noche, él está con ella en la casa. Mañana y a primera hora necesito hablar con usted. Respondió en minutos. Las 8. La espero. Guardé el teléfono bajo la almohada. 20 minutos después escuché la puerta principal cerrarse. Rodrigo entró a aquella habitación solo. Me encontró sentada en la cama, leyendo una revista. ¿Ya llegaste? Le pregunté sin levantar la vista. Sí. Me entretuve. Pausa. ¿Comiste algo? Comí antes. Hay sopa en la estufa si quieres. Gracias. Salió hacia la cocina. Yo volví los ojos a la revista sin leer ni una sola palabra. Esa noche dormí. No bien, pero dormí. Y eso ya era una forma de ganar. El lunes era el día del traspaso. Yo lo sabía. Rodrigo no sabía que yo lo sabía. Y el sábado por la mañana fui a la oficina de la doctora Palma con todo lo que tenía. Las carpetas, las fotos, los documentos de Beatriz, los correos guardados. La doctora Rendón también estaba así acá ahí, junto a un tercer abogado que no había visto antes, un hombre mayor de apellido Castillo, que según me explicaron era especialista en medidas cautelares. La reunión duró 4 horas. Al final, el doctor Castillo me miró con esa calma que tienen los abogados viejos, que han visto demasiado para asustarse de algo. Si presentamos la solicitud hoy mismo, el juez de turno puede emitir la medida cautelar antes del lunes, dijo. No es seguro, pero es posible. Depende de cómo esté la carga del juzgado. ¿Y si no alcanza? Si no alcanza antes del lunes, el traspaso se registra. Pero eso no significa que sea irreversible. Significa que el proceso se complica y se alarga. Miré a la doctora Palma. ¿Qué me recomienda usted? Que presentemos hoy, dijo. Y que usted regrese a su casa y se comporte exactamente igual que siempre. Sin cambios, sin confrontaciones. ¿Puede hacer eso? Llevo 3 semanas haciéndolo. Le respondí. Ella casi sonrió. Entonces, un fin de semana más no debería ser problema. Firmé los documentos necesarios. Los abogados se quedaron trabajando. Yo salí, fui al mercado a comprar lo que necesitaba para la semana, llegué a casa y preparé el almuerzo del domingo como si nada en el mundo hubiera cambiado. Rodrigo comió con apetito y me dijo que el pollo había quedado muy bien.
Gracias, le dije. Esa tarde llamé a Valeria. Le conté todo. No en partes, no suavizando nada. Todo. Los documentos, los correos, los traspasos. Beatriz, Luciana. Lo que había escuchado en el estudio. Hubo un silencio largo del otro lado. «Mamá», dijo finalmente con una voz que no reconocí del todo. «Mamá, lo siento mucho. No tienes que sentirlo tú. ¿Por qué no me dijiste antes?» «Porque no sabía en qué lugar estabas». Otro silencio. «Yo nunca supe nada de esto», dijo. «Lo juro. Marco me habló de los cambios en el negocio como si fuera algo normal, una reorganización. Yo no imaginé». Se cortó. «¿Qué puedo hacer? Los correos que te mandó Marco. ¿Todavía los tienes?» «Sí». «Guárdalos. ¿Y si mi abogada te contacta esta semana? Coopera con ella». «Claro, lo que necesites». Pausa. «Mamá, ¿estás segura de lo que estás haciendo?» Lo pensé un segundo. No porque tuviera dudas, sino porque quería responder con honestidad. «Estoy segura de lo que no voy a seguir haciendo», le dije. «Y con eso por ahora me alcanza». El lunes amaneció nublado. Rodrigo se despertó temprano, se vistió con más cuidado que de costumbre y desayunó rápido. Yo le serví el café como siempre. Él revisaba el teléfono cada 2 minutos. «¿Vas al negocio?», le pregunté. «Sí, tengo una reunión importante esta mañana». «¿A qué hora vas a volver?» «No sé. No me esperes para el almuerzo». Se fue a las 8:15. Yo me senté en la cocina con mi propio café y esperé. A las 9:30 me llamó la doctora Palma. «Carmen, la medida cautelar fue emitida esta mañana a las 8:50. Me aferré al borde de la mesa. «¿Antes de la reunión?» «Sí. El notario ya fue notificado. El traspaso no puede registrarse mientras la medida esté vigente». Cerré los ojos. ¿Qué pasa ahora? Ahora su esposo va a saber que algo ocurrió. El notario lo va a llamar o ya lo llamó. Usted necesita estar preparada para cuando él llegue a casa. ¿Qué le digo? La verdad, si decide decírsela. O silencio, si prefiere esperar a que el proceso avance más. Eso es su decisión. Pero, Carmen, una cosa importante. No firme nada que él le ponga enfrente. Nada. Por ningún motivo. ¿Entendido? Y si en algún momento se siente en una situación que la incomoda o la presiona, llámeme de inmediato». Colgué. Me quedé en la cocina. La luz entraba por la ventana del fregadero. La misma luz de siempre. La misma ventana de siempre. Pero todo se sentía diferente. Como cuando termina una tormenta larga y el aire huele a tierra mojada y no sabes todavía si el cielo va a despejar o a volver a cerrarse. A las 11:20 llegó Rodrigo. Lo escuché antes de verlo. La puerta principal se abrió más fuerte de lo habitual. Sus pasos en el pasillo tenían un ritmo distinto, más corto, más cargado. Entró a la cocina. Me miró. Yo estaba de pie frente al fregadero, lavando las tazas del desayuno. Lo miré también. Su cara era la de alguien que acaba de descubrir algo que no esperaba descubrir y que todavía no sabe bien cómo reaccionar. Reconocí esa expresión, aunque nunca le había visto en él dirigida hacia mí. «¿Qué hiciste?», dijo. Su voz era baja, controlada, pero debajo había algo que yo no le había conocido nunca. Incertidumbre. No respondí de inmediato. Terminé de enjuagar la taza que tenía en la mano. La puse en el escurridor. Me sequé las manos en el trapo de cocina y me volteé hacia él. «¿Qué debí haber hecho?», le pregunté. Se quedó callado. «Rodrigo, llevo 42 años en esta casa. Trabajé contigo desde el primer día. Firmé lo que me pediste que firmara. Confié en lo que me dijiste que confiara. Hablé despacio, sin levantar la voz. Y todo ese tiempo, tú estabas moviendo las cosas para que cuando decidieras que ya no me necesitabas, yo no tuviera nada. Eso no es verdad», dijo, pero su voz no tenía convicción. «Tengo los correos, Rodrigo. Los que tú y Marco guardaban en la carpeta del escritorio». Pausa. La contraseña era la misma desde hace años. Algo se movió en su cara. Una contracción pequeña, casi imperceptible. Eso no lo puedes usar. Mi abogada dice que puede orientar la investigación hacia documentación formal.
Sus palabras, no las mías. Él se quedó de pie en la entrada de la cocina. Y por primera vez en 42 años de matrimonio, vi a Rodrigo sin saber qué decir. Antes de que él encontrara las palabras, mi teléfono sonó sobre la mesa. Lo miré. Era un número que no reconocí. Lo tomé y contesté, sin apartar los ojos de Rodrigo. «¿Carmen Villegas?», dijo una voz de hombre al otro lado. «Sí, le habla el doctor Herrera, de la notaría Herrera e Hijos. Disculpe que la contacte directamente, pero acabo de recibir una notificación judicial que involucra documentos en los que usted figura como parte afectada. Según lo que tengo aquí, usted tiene derecho a ser informada del proceso antes de cualquier diligencia adicional». Rodrigo seguía de pie. Me miraba. Yo le sostuve la mirada. «Sí, doctor», dije. «Ya estoy enterada. Mi abogada se va a comunicar con usted esta tarde». Colgué. Rodrigo y yo nos miramos en silencio durante unos segundos que pesaron más que muchos años juntos. Entonces él hizo algo que no esperaba. Se sentó en la silla de la cocina. La misma silla donde había desayunado esa mañana y todas las mañanas de todos los años. Se sentó y se pasó una mano por la cara. Y de repente parecía un hombre mucho más viejo que el que había salido temprano esa mañana creyendo que el día iba apenas a terminar de una manera muy diferente. «¿Qué quieres?», dijo, y por la forma en que lo dijo, ya no era una pregunta de confrontación, era casi una pregunta real. Yo me apoyé contra el fregadero y lo miré. «Lo que me corresponde», respondí. «No más, pero tampoco menos». El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios que habíamos tenido antes. No era el silencio de alguien que aguanta. Era el silencio de alguien que espera, que sabe lo que vale, y que ya no tiene ningún apuro de llenarlo con palabras que no sirven. Y afuera empezó a llover. El agua golpeaba la ventana de la cocina, la misma ventana de siempre. Y yo pensé que llevaba décadas mirando por esa ventana sin ver lo que tenía delante. Ahora sí lo veía. Y lo que venía después iba a cambiar todo lo que quedaba de esta historia. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Rodrigo y yo seguíamos viviendo en la misma casa. Compartíamos la cocina, el pasillo, a veces la mesa del comedor. Pero era como si entre nosotros hubiera aparecido una pared de vidrio. Nos veíamos. No nos tocábamos. Hablábamos solo de lo estrictamente necesario. Él había llamado a su propio abogado esa misma tarde. Lo supe porque lo escuché hablar en el estudio con la puerta cerrada. Y porque a partir de ese día empezaron a llegar documentos a la casa con membrete de un bufete que yo no conocía. Yo no tocaba esos documentos. Los dejaba sobre la mesa del comedor y se los informaba a la doctora Palma por teléfono. Marco llamó el martes. Yo contesté: «Mamá». Su voz sonaba tensa, como la de alguien que ensayó lo que ibas a decir y aún así no estás seguro. «Necesito que hablemos». «Habla», le dije. «No por teléfono. ¿Puedo ir esta semana?» «Cuando quieras». «¿El miércoles en la tarde?» «Aquí voy a estar». Colgué y me quedé pensando en mi hijo, en el niño que fui a recoger al colegio durante 12 años, en el joven al que ayudé a pagar la universidad trabajando más horas en el negocio de su padre, en el hombre que se había sentado con su padre a planear, con correos y documentos y abogados, cómo dejarme sin nada. No quería odiarlo. Eso era lo más difícil. Quería entender, pero el entendimiento no borraba el daño. El miércoles llegó Marco a las 4 de la tarde. Entró con la misma cara de su padre de cuando era joven, pero con algo diferente en los ojos. Algo que se parecía, si yo quería verlo así, a la vergüenza. Patricia no vino. Eso lo noté. Nos sentamos en la sala. Yo le ofrecí café. Él dijo que no, gracias. Hubo un silencio breve que él rompió primero. «Mamá, yo quiero explicarte. Escucho». Él juntó las manos sobre las rodillas. Las separó. Las volvió a juntar. «Papá me presentó esto como una reorganización. Me dijo que era lo mejor para el negocio a largo plazo, que había cuestiones fiscales, que si algo le pasaba a él, era mejor que yo ya tuviera el control». Yo lo creí.
¿Leíste los documentos que firmaste? Sí, pero papá me explicó que era estándar, que así se hacía. ¿Y los correos donde preguntabas qué pasaba si yo me enteraba? Se quedó quieto. Eso empezó y no terminó. Marco, en uno de esos correos tu padre respondió que yo no revisaba nada y que no me preocupara. Tú leíste esa respuesta y no dijiste nada más. Eso no es ser engañado. Eso es decidir no preguntar más. Silencio. Tienes razón, dijo finalmente. Y esas 2 palabras las dijo con una voz tan baja que casi no las escuché. Patricia sabía. Otra pausa larga. Ella preguntó si iba a figurar en algo. Yo le dije que sí, que ya veríamos. Ella no sabía los detalles. No le respondía eso. No porque no tuviera nada que decir, sino porque algunas cosas ya no valía la pena discutirlas en ese momento. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Lo que tengo que hacer. ¿Vas a ir contra papá legalmente? Lo miré directamente. Marco, tu padre llevaba más de 1 año planificando dejarme sin nada. Con tu participación. ¿Qué esperabas que hiciera yo? Él no respondió. Lo que yo haga o no haga depende de lo que cada quien decida hacer ahora. Continué. Los documentos que firmaste pueden ser parte del proceso legal, o pueden no serlo. Eso depende en parte de si tú cooperas con mi abogada o no. ¿Cooperar cómo? Diciendo la verdad sobre cómo se te presentó todo esto. Nada más que eso. Se quedó mirando el suelo un momento. ¿Y si lo hago? Eso me protege a mí. Lo miré y sentí algo que no esperaba sentir. Lástima. No la lástima que te debilita, sino la que te confirma que tomaste la decisión correcta. Eso tendrás que hablarlo con tu propio abogado. Le dije. Yo no puedo aconsejarte sobre eso. Se fue 1 hora después, sin haber tomado el café que le ofrecí, con la misma cara con la que llegó, pero algo más pesada. Yo lavé las tazas que no usamos y pensé en lo difícil que es querer a alguien y al mismo tiempo no poder protegerlo de las consecuencias de lo que hizo. Eso también era parte de todo esto. Esa parte que nadie te cuenta. Beatriz vino el jueves. Esta vez, no en una cafetería. Vino a la casa, porque ya no era necesario esconderse. Rodrigo había salido, supuestamente al negocio, aunque yo sabía por la doctora Palma que su abogado y el mío estaban en conversaciones preliminares. Beatriz entró y miró la sala como si fuera la primera vez que la veía bien. ¿Cuántas veces vine aquí?, dijo casi para sí misma. Y nunca me imaginé que... Siéntate, Beatriz. Se sentó. Le serví té. Las 2 tomamos en silencio por un momento. Mi abogada necesita que vayas a su oficina esta semana, le dije, con todos los documentos del terreno. Y con lo que puedas recordar de las conversaciones con Rodrigo cuando te convenció de firmar. ¿Puedo ir con mi propio abogado? Claro. De hecho, es mejor que lo hagas. Ella asintió. Tomó el té con las 2 manos, como buscando calor aunque no hacía frío. Carmen, ¿tú crees que Rodrigo planeó todo esto desde el principio? ¿Desde que éramos jóvenes? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque no me la hubiera hecho yo misma, sino porque verla venir de Beatriz, su propia hermana, la hacía sonar de otra manera. No sé, respondí con honestidad. No creo que nadie planee todo desde el principio. Creo que va pasando. Que empiezas con una pequeña decisión conveniente y luego otra, y en algún punto ya estás tan adentro que el camino de vuelta te parece más complicado que seguir. ¿Eso lo disculpa? No, dije. Para nada. Pero me ayuda a entenderlo. Y entenderlo me hace menos daño que imaginar que fue un monstruo desde siempre. Porque si fue un monstruo desde siempre, entonces yo fui una tonta toda mi vida. Y yo no fui una tonta. Fui una mujer que confió. Beatriz me miró con los ojos brillantes. Yo también confié, dijo. Lo sé. Nos quedamos en silencio otro momento. Afuera, en la calle, pasó un carro con la música alta y luego todo volvió a quedarse quieto. ¿Cómo estás?, me preguntó ella. De verdad. Pensé en la respuesta antes de darla, porque era una pregunta que merecía honestidad. Estoy cansada, dije. Pero es un cansancio distinto. No es el cansancio de aguantar.
Es el cansancio de estar haciendo algo. Ella asintió lentamente, como si entendiera exactamente la diferencia. Si llegaste hasta aquí en esta historia, y quiero pedirte algo, escribe en los comentarios una sola palabra. La primera que te llegó al escuchar todo esto. Solo una. Eso me dice más que cualquier otra cosa. El proceso legal avanzó de una manera que yo no había imaginado que pudiera ser tan ordenada y al mismo tiempo tan agotadora. Hubo reuniones. Muchas reuniones. Declaraciones. Documentos que iban y venían. Días en que la doctora Palma me llamaba con novedades y días en que no había novedades y la espera era lo más difícil. Rodrigo y yo seguíamos en la misma casa durante todo ese tiempo. La doctora Palma me había explicado que era mejor así, por el momento, por cuestiones del proceso. Yo lo entendía, aunque no era fácil. Él había dejado de intentar hablar conmigo sobre lo que estaba pasando. Los primeros días todavía hacía intentos, frases a medias, preguntas que en realidad eran propuestas de negociación disfrazadas. ¿No podemos resolver esto entre nosotros? ¿Para qué involucrar más gente? ¿Qué quieres exactamente, Carmen? Yo le respondía siempre lo mismo. Habla con mi abogada. Después de 2 semanas, dejó de intentarlo. Lo que sí noté fue que Luciana había dejado de aparecer. No hubo más llamadas que yo pudiera escuchar, ni mensajes que vibraran a deshoras. No sé si él le había pedido que esperara, o si ella había decidido por su cuenta que la situación era más complicada de lo que había calculado. Eso no me producía satisfacción. Solo me parecía una información más. Un sábado por la mañana, casi 6 semanas después de todo lo que había comenzado, Valeria vino a la ciudad. Llegó sin avisar, o avisó tan poco tiempo antes que era casi lo mismo. Y la vi entrar por la puerta, y algo en el pecho se me movió de una manera que no había sentido en semanas. Mi hija, que había manejado 2 horas para estar aquí. La abracé en el umbral de la puerta. Ella me abrazó fuerte, más fuerte de lo que esperaba. Y nos quedamos así un momento, que no necesitó palabras. Luego entramos. Rodrigo no estaba. Había salido a ver a su abogado. Nos sentamos en la cocina, que era donde siempre hablábamos mejor. Y Valeria puso sobre la mesa un sobre. «Los correos de Marco que me pediste guardar», dijo. «Los imprimí también por si acaso». «Gracias, hija». Ella me miró. «¿Cómo estás tú, mamá?» ¿De verdad? Escuchar esa pregunta de su boca, en esa cocina, me apretó algo que yo no sabía que todavía tenía apretado. «Voy bien», dije. «Algunas noches son largas, pero voy bien. ¿Tienes miedo?» Lo pensé. Tuve miedo las primeras semanas. Miedo de haberme equivocado, de que todo se cayera, de quedarme peor de lo que estaba. Pero ese miedo se fue cambiando por otra cosa. Ya no sé cómo llamarle. Es como cuando estás en un cuarto oscuro mucho tiempo y de repente abres una ventana y no puedes ver bien todavía. Pero ya sabes que hay luz. Valeria me tomó la mano sobre la mesa. «No te merecías esto», dijo. «No. Pero también pienso que no se trata solo de lo que merezco. Se trata de lo que hago con lo que me pasó. Y eso sí está en mis manos». Ella apretó mi mano. «¿Qué va a pasar con papá? Eso depende de él, en parte. Si coopera con el proceso, las cosas pueden resolverse de una manera. Si no coopera, de otra. Pero en cualquier caso, lo que me corresponde va a reconocerse. La doctora Palma es muy clara en eso. Y Marco». Hice una pausa. «Marco va a tener que responder por lo que firmó y por lo que sabía. Eso no lo puedo evitar yo, aunque quisiera. Pero también creo que hay una diferencia entre él y tu padre. Tu padre diseñó esto. Marco se dejó llevar. No lo disculpa, pero no es lo mismo». Valeria asintió lentamente. Vi que tenía los ojos húmedos, aunque no lloraba. «Mamá, ¿tú alguna vez pensaste en dejarlo antes? ¿Antes de todo esto?» La pregunta era honesta. Me la merecía. «Muchas veces pensé que algo no estaba bien», dije. «Pero nunca lo nombraba. Hay cosas que si no las nombras, puedes seguir viviendo como si no existieran. Y yo aprendí desde pequeña que aguantar era una virtud, que una mujer que no se queja es una mujer fuerte». Hice una pausa. Resultó que eso no era fortaleza,
Era miedo disfrazado de paciencia. Valeria no dijo nada, pero su mano siguió sobre la mía. Estuvimos juntas ese sábado hasta la tarde. Cocinamos juntas, algo que no hacíamos desde hacía años. Hablamos de otras cosas también, de su trabajo, de un amigo suyo que se iba a casar, de una película que las dos queríamos ver, cosas pequeñas y normales que ese día me parecieron un regalo. Cuando se fue, me quedé en la puerta viéndola arrancar el carro, y pensé que quizás eso también era parte de lo que estaba recuperando. No solo documentos y derechos, y lo que me correspondía en papel. También esto. Mi hija viniendo 2 horas sin aviso porque quería asegurarse de que yo estaba bien. Eso no se podía cuantificar en ningún proceso legal. Pero valía más que cualquier terreno. Esa noche Rodrigo llegó tarde. Entró en silencio. Fue directo a la habitación. Yo estaba en la sala, leyendo o intentando leer. Pasó frente a mí sin decir nada. Y luego se detuvo. Carmen. Levanté la vista. Estaba de pie en el pasillo con el saco todavía puesto, con esa cara que yo había aprendido a leer en 42 años mejor que ningún documento. Mi abogado dice que hay una propuesta sobre la mesa, dijo. Una propuesta de acuerdo. Sin juicio. Sé lo que hay sobre la mesa, respondí. Mi abogada me informó. ¿Y? Lo miré. Y voy a responder lo que tenga que responder a través de ella, como hemos hecho hasta ahora. Él asintió lentamente. Luego dijo algo que no esperaba. ¿Odias? La pregunta me tomó desprevenida. No por el contenido, sino por el tono. No era una pregunta defensiva. Era casi genuina, pensé antes de responder. No, dije. Quisiera poder odiarte porque sería más fácil. Pero no. Lo que siento es algo más triste que el odio. Hice una pausa. 42 años, Rodrigo. 42 años y decidiste que era más fácil sacarme del camino que hablar conmigo. Él no respondió. Eso no se arregla con una propuesta de acuerdo. Continué. Pero puede empezar a resolverse con una que sea justa. Me levanté, apagué la lámpara de la sala y me fui a dormir. Detrás de mí, en el pasillo oscuro, lo escuché quedarse quieto durante un largo momento antes de moverse. No sé lo que pensó esa noche, pero yo, por primera vez en muchas semanas, dormí sin despertarme a la mitad. Y mientras me quedaba dormida pensé que todavía faltaba lo más difícil. Porque la propuesta sobre la mesa era solo el principio. Y lo que Rodrigo no sabía todavía era que Beatriz había encontrado algo más. Algo en los documentos del terreno que ninguno de los dos abogados había visto todavía. Algo que lo cambiaba todo. Y Beatriz me llamó un lunes por la mañana, temprano. Yo todavía tenía el café en la mano cuando contesté. Su voz tenía algo diferente. No era pánico, pero era urgencia. El tipo de urgencia que tiene alguien que encontró algo y no puede quedarse quieto con ello. Carmen, necesito que vengas hoy, a la oficina de mi abogado. Los 2 abogados tienen que estar. El tuyo también. Encontré algo. ¿Qué encontraste? No te lo puedo explicar bien por teléfono, pero es sobre el terreno. Hay una cláusula en el documento original que nadie había revisado. Mi abogado dice que si es lo que parece ser, cambia todo el panorama. Llamé a la doctora Palma en cuanto colgué. 2 horas después estábamos todos en la oficina del abogado de Beatriz, y un hombre tranquilo de apellido Gutiérrez, que tenía los documentos del terreno, extendidos sobre la mesa como si fueran un mapa antiguo. Beatriz estaba sentada al fondo, con las manos juntas. El doctor Gutiérrez señaló una página específica, una cláusula pequeña, enterrada entre párrafos de lenguaje legal que nadie había prestado atención, porque parecía texto estándar. La doctora Palma la leyó en silencio. Luego la releyó. Levantó la vista hacia mí. Carmen, cuando sus suegros pusieron el terreno a nombre del negocio, incluyeron una cláusula de reversión. Si el negocio cambiaba de titularidad fuera de la línea directa de la familia original, el terreno podía ser reclamado por los herederos naturales. ¿Eso qué significa? Significa que cuando Rodrigo está traspasando el negocio a una empresa nueva con Marco como único socio, y técnicamente está rompiendo esa cláusula,
El terreno no puede ir con ese traspaso. Vuelve a los herederos naturales de los padres de Rodrigo, que somos Rodrigo y yo, dijo Beatriz. Pero también yo. Silencio en la sala. El doctor Gutiérrez asintió. Beatriz tiene derechos sobre ese terreno, independientemente de cualquier acuerdo que su hermano haya intentado hacer. La cláusula lo protege. Y ese documento que ella firmó renunciando a sus derechos puede impugnarse, porque se firmó sin que le revelaran la existencia de esta cláusula. Eso es ocultamiento de información material. La doctora Palma ya estaba escribiendo en su libreta. Yo miré a Beatriz al otro lado de la mesa. Ella me miró a mí. Ninguna de las dos dijo nada, pero no fue necesario. 40 años de ser las dos mujeres que Rodrigo había creído que no revisaban nada. Y resulta que entre las dos teníamos exactamente lo que se necesitaba. Esa tarde la doctora Palma presentó la información nueva al proceso. El abogado de Rodrigo tardó menos de 24 horas en llamar de vuelta con una propuesta revisada. La primera propuesta había sido modesta, correcta en los mínimos, pero diseñada para dar lo menos posible. La nueva propuesta era diferente, más seria, con números que reconocían, por fin, décadas de trabajo. Me senté con la doctora Palma a revisar cada punto. ¿Esto es justo?, le pregunté. Ella consideró la pregunta con honestidad. Es justo en lo económico. La casa pasa a su nombre. Recibe una compensación por los años de trabajo no remunerado. Hay una participación en el valor del negocio que es razonable. El terreno se separa completamente y queda en un proceso aparte entre Beatriz y Rodrigo. Y lo que no es económico, eso no lo resuelve ningún acuerdo, Carmen. Eso lo resuelve el tiempo. Lo pensé durante 2 días. No hablé con Rodrigo en esos 2 días. No era necesario. Vivíamos en la misma casa como 2 personas que comparten un edificio, pero no el mismo piso. Hablé con Valeria. Ella me escuchó, hizo preguntas inteligentes y al final dijo: «Mamá, lo que importa es lo que tú puedas vivir con ello, no lo que nosotros creamos que deberías hacer». Hablé con la doctora Palma otra vez. Y el miércoles en la mañana, mientras Rodrigo desayunaba en silencio frente a mí, le dije: «Voy a aceptar la propuesta». Él levantó la vista. «Pero quiero que quede claro algo», continué. «No estoy aceptando porque me convenció. Estoy aceptando porque es suficiente para empezar lo que sigue. Para mí». Él asintió lentamente. «De acuerdo», dijo. Eso fue todo. No hubo drama. No hubo lágrimas de su parte ni de la mía. Solo 2 personas en una cocina que habían llegado al final de algo que había durado 42 años, tomando un desayuno que ya era el último en esa mesa compartida. Los trámites tomaron 3 semanas más. Firmas, notarías, documentos que iban de una oficina a otra. La doctora Palma me acompañó a cada cita. Yo leí cada página antes de firmar. Cada una. El día que firmé el último documento, salí a la calle y el sol estaba pegando fuerte. De ese modo que tiene en las tardes cuando ya el calor del mediodía pasó, pero todavía queda luz. Me quedé parada en la acera un momento. No sentí lo que esperaba sentir. No fue euforia ni victoria, ni alivio inmediato. O fue algo más parecido a cuando terminas de cargar algo muy pesado y los brazos todavía recuerdan el peso, aunque ya no lo tengan. Llamé a Valeria. «Ya está», le dije. Ella no preguntó nada más, solo dijo: «Te quiero, mamá». Y eso fue suficiente. Me mudé un sábado. No me llevé todo. Me llevé lo mío. La ropa, los álbumes de fotos, las cajas del cuarto, de las cosas viejas que resultaron ser mucho más que cosas sentimentales. Me llevé la cafetera que había comprado yo con mi propio dinero hace 12 años y que Rodrigo nunca supo distinguir de las demás cosas de la cocina. El apartamento que alquilé era pequeño. 2 habitaciones, una sala con ventana a la calle, una cocina que olía a pintura nueva. Entré con las primeras cajas y me detuve en el centro de la sala vacía. No había muebles todavía. Solo paredes blancas y esa luz de la tarde entrando por la ventana. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella mañana con las manos en la masa del pan
y el teléfono de Rodrigo sonando sobre la mesa. ¿Cuántas semanas? ¿Cuántas conversaciones? ¿Cuántas noches mirando el techo? ¿Cuántas veces me pregunté si estaba haciendo lo correcto? Y pensé también en cuánto tiempo había pasado antes de esa mañana. 42 años de una vida que yo creía que era completamente mía y que resultó estar construida en parte sobre una mentira que yo misma había decidido no ver. Eso no era culpa mía, pero tampoco era completamente ajeno a mí. Ambas cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Puse la primera caja en el suelo de la sala y fui por la segunda. Beatriz me visitó la semana siguiente. Trajo flores. Eso me hizo reír, porque Beatriz nunca había sido de flores. Y ella también se rió cuando se lo dije. Tomamos café en la cocina nueva, sentadas en 2 sillas que había comprado en una tienda de segunda mano el día anterior. La mesa todavía no llegaba. «¿Cómo te sientes aquí?», me preguntó. «Raro», dije, «pero raro de la manera buena. Como cuando empiezas a usar un zapato nuevo y todavía no es completamente cómodo, pero ya sabes que vaya a serlo». Ella sonrió. «¿Y Rodrigo? No hemos hablado desde que me mudé». Su abogado le mandó unos documentos a los míos sobre unas cosas pendientes, pero nada más. «¿Marco?», tomé el café antes de responder. «Marco me llamó la semana pasada. Me pidió disculpas». Hice una pausa. No sé todavía qué hacer con esas disculpas. Las recibí, pero no sé si las puedo aceptar todavía. Quizás con el tiempo. Y Patricia. Patricia no llamó. Beatriz asintió como si eso no la sorprendiera. «¿Y tú?», le pregunté. «¿Cómo vas con el proceso del terreno?» «Lento», dijo. «Pero va. El doctor Gutiérrez dice que la cláusula es clara y que Rodrigo vas a tener que negociar. No tiene opción». «Bien, Carmen». Beatriz me miró con una expresión seria. «¿Tú crees que él sabía lo de la cláusula?». «Que la ocultó a propósito». Lo pensé. «Creo que sí la sabía», dije. «Y creo que pensó que nadie la encontraría. Que tú no revisabas nada. Igual que yo». Beatriz miró su taza. «¿Cuánto tiempo perdimos?», dijo, más para ella misma que para mí. «No lo pienso como tiempo perdido», respondí. «Lo pienso como tiempo que no sabíamos lo que sabemos ahora. Y ahora que lo sabemos, ya no podemos desaprenderlo». Ella me miró. «¿De dónde sacas esa calma?». Me reí un poco. «No es calma, Beatriz. Es que el cansancio de estar furiosa todo el tiempo es demasiado grande. Prefiero gastar esa energía en otra cosa». «¿En qué?». Miré por la ventana de mi cocina nueva. La calle, la gente que pasaba, la luz de esa tarde. «Todavía no sé bien», dije, «pero tengo tiempo para descubrirlo. Antes de que termine esta historia, necesito pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, si estuviste con Carmen desde esa mañana con las manos en la masa, hasta este apartamento nuevo con 2 sillas y sin mesa, suscríbete a este canal. Hay más historias como esta. Historias de mujeres que encontraron la voz cuando menos se lo esperaban. No te las pierdas». 3 meses después de mudarme, empecé a trabajar. No en el negocio de nadie. No como la cara de otro ni como la voz de alguien más. Una amiga de hace años, Rosario. Tenía una pequeña empresa de catering que había crecido más de lo que ella podía manejar sola. Me propuso llevar la administración, los libros, los proveedores. Exactamente lo que yo había hecho durante décadas, pero esta vez con un contrato, con mi nombre, con un salario. El primer día que llegué a la oficina de Rosario, que era en realidad la mitad de su casa convertida en espacio de trabajo, me senté frente a una computadora y abrí una hoja de cálculo. Mis manos se movieron solas. 40 años de práctica no desaparecen. Rosario me trajo un café y se paró detrás de mí mirando la pantalla. «Llevas 5 minutos y ya organizaste lo que yo tenía en 3 carpetas distintas». «Es lo que sé hacer», dije. «Pues bienvenida». Esa tarde, al volver a mi apartamento, subí las escaleras y entré y puse la bolsa sobre la mesa que ya había llegado y me senté en el sillón que había comprado la semana anterior. Azul, de un azul que me gustó desde el primer momento. Estaba cansada. Del tipo de cansancio bueno.
el que viene de haber hecho algo. Pensé en la Carmen de hace 4 meses, la de las manos en la masa y el teléfono ajeno sonando sobre la mesa. La que nunca revisaba nada. La que aguantaba porque creía que aguantar era una virtud. Y pensé en esta Carmen, en el sillón azul, con ese cansancio bueno y esa cocina que olía a lo que yo cocinaba y no a lo que cocinaba para otros. No eran tan diferentes. Eso era importante saberlo. No era una mujer nueva. Era la misma, pero con los ojos abiertos. Valeria llamó esa noche. ¿Cómo estuvo el primer día? Bien, le dije. Mejor que bien. ¿Vas a poder con todo? Ya lo estoy haciendo. Ella se rió. Una risa corta y feliz que hacía mucho no le escuchaba. Mamá, ¿sabes lo que me dijo una amiga cuando le conté lo que hiciste? ¿Qué te dijo? Me dijo, tu mamá se tardó, pero llegó. Lo pensé un momento. No me tardé, dije. Llegué exactamente cuando pude llegar. Silencio breve. Sí, dijo Valeria. Tienes razón. No voy a decirte que todo quedó perfecto. La vida no funciona así y esta historia tampoco. Rodrigo y yo firmamos los papeles del divorcio 4 meses después del acuerdo. Fue una mañana gris, en una oficina que olía a papel y a café de máquina. Firmé mi nombre completo, con buena letra, leyendo lo que firmaba. No lloré. No porque no doliera, sino porque el dolor de ese día era diferente al dolor de los meses anteriores. Era un dolor limpio. El tipo que viene cuando cierras algo que ya estaba cerrado, solo que ahora tiene nombre oficial. Marco y yo hablamos 2 veces más. Conversaciones cortas, incómodas, necesarias. Algo se rompió entre nosotros que no sé si va a volver a ser lo que era. Pero tampoco creo que tenga que ser lo que era. Puede ser algo diferente, algo más honesto, aunque sea más pequeño. Patricia nunca llamó. Eso también dice algo. Beatriz y yo nos vemos cada 2 semanas para tomar café. Es la relación más inesperada que me dejó todo esto. 2 mujeres que siempre estuvieron en la misma familia y nunca se conocieron de verdad hasta que algo las obligó a mirarse. ¿Y Luciana? Esa pregunta me la hice durante mucho tiempo. No la busqué. No la confronté. No era mi trabajo. Y lo que Rodrigo hiciera o dejara de hacer con su vida después de todo esto, ya no era algo que me perteneciera seguir cargando. Supe, por una conocida en común, que ella se había alejado cuando el proceso legal comenzó a complicarse. Eso tampoco me sorprendió. Ciertas personas calculan la conveniencia con más precisión que los sentimientos. No siento nada especial por ella, ni rabia ni lástima. Solo la reconozco como una pieza de un rompecabezas que ya armé y guardé. Lo que sí te puedo decir es esto. Hay una mañana, algunas semanas después de todo lo que cuento, en que me desperté antes del amanecer. No por preocupación. Solo desperté. Me levanté, fui a la cocina, puse el café. Me quedé de pie frente a la ventana mientras la calle todavía estaba oscura y el café hacía su ruido de siempre. Y me di cuenta de que no había nada que calcular. No había que medir palabras para que no molestaran. No había que ajustar mi humor al de nadie. No había que esperar que otro decidiera cómo iba a ser el día. El día iba a ser como yo decidiera. Eso parece algo pequeño. Pero para una mujer que pasó 42 años adaptándose al espacio que le dejaban, es la cosa más grande del mundo. Me tomé el café de pie, frente a la ventana, viendo amanecer la calle, y pensé que no era tarde, que nunca es tarde mientras tengas los ojos abiertos y las manos dispuestas a hacer algo con lo que ves. 61 años. Un apartamento con sillón azul. Un trabajo con mi nombre en el contrato. Una hija que llama. Una cuñada que toma café conmigo cada 2 semanas. Una abogada que me enseñó que los derechos no se piden, se ejercen. Y yo. Solamente yo. Finalmente, sin necesitar más espacio que el que me pertenece. Si esta historia te llegó, si reconociste en Carmen a alguien que conoces o a una parte de ti misma, déjame saberlo en los comentarios. Eso es lo que mantiene vivas estas historias
Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora. Porque esto es solo una de muchas voces que todavía tienen algo que decir.